segmento espacial. Para hablar del segmento espacial, primero debemos conocer cuáles son las condiciones ambientales en las cuales operan los satélites. Estas son muy diferentes a las que se pueden encontrar en las redes terrenales. En general, presentan muchos riesgos, los cuales afectan el éxito de su misión. La radiación solar, casi sin obstrucción, es una fuente muy segura de energía, pero también puede ocasionar varios efectos negativos, como el cambio de orientación del satélite, descargas electrotásticas y el deterioro de los paneles solares. La falta de gravedad y fricción atmosférica en órbita facilitan el despliegue de los paneles solares, pero también permite que fuerzas muy pequeñas realicen movimiento en los satélites y en los estabilizadores en 3 ejes. La ingravidez dificulta la salida de los líquidos propulsantes de los tanques en los que se encuentran contenidos. La magnetosfera o campo magnético de la Tierra. Con inclinación de 11.5 grados respecto al eje de rotación de la misma, pueden corregir las desviaciones en actitud o reacción con un campo magnético que haya sido generado en la plataforma de un satélite. Aún así, las partículas provenientes del Sol sufren desviación originada por el campo magnético de la Tierra, y estos producen plasmas que cargan electrotásticamente la superficie de los satélites, por lo que los protones y electrones quedan atrapados en los dos cinturones de radiación de partículas de Van Allen. Los rayos ultravioletas producen efectos ópticos, aumentando la opacidad de cubiertas de sensores y de células solares, efectos eléctricos afectando la conductividad y térmicos alterando las características de los materiales, y por último, los meteoritos, que por su magnitud causan la degradación térmica de las superficies y de las células solares. La carga de comunicación. Las antenas receptoras de las señales, los transpondedores, las antenas transmisoras y las conexiones entre los elementos forman la carga de comunicación. El diagrama que observas presenta una antena receptora común, la cual alimenta al receptor de banda ancha para las señales destinadas a los transpondedores. Normalmente, el receptor tiene una anchura de banda de 500 MHz o un poco más para banda C como para la banda KU. En satélites comerciales, pero bandas de servicio móvil pueden tener un poco menos de 1 MHz hasta menor cantidad. El receptor está compuesto por un amplificador de bajo ruido y un convertidor de frecuencias. El amplificador de bajo ruido amplía las señales y alimenta el convertidor. Este convertidor traslada la frecuencia recibida a la de transmisión, que normalmente es más baja. El proceso de canalización en el multiplexor separa las señales por medio de filtros a la anchura del transpondedor, continuando con atenuadores variables para ajustar la ganancia total. Los amplificadores de potencia, el multiplexor de salida, para recombinar las señales y la antena transmisora, que en algunos casos es la misma que se utiliza para la recepción. La plataforma. Al hablar del segmento espacial se hace mención de la plataforma, que no es otra cosa que el soporte mecánico que sirve como apoyo adicional de las funciones imprescindibles de la carga útil. Claro está que existe una estrecha interacción entre ambas partes, carga útil y plataforma. La plataforma está constituida de la siguiente manera. Estructura de la plataforma, la propulsión, el control de orientación y órbita, el subsistema de energía, el subsistema de telemetría y telemando y el subsistema de control térmico. La estructura de la plataforma está diseñada para albergar tanto la carga útil como los demás elementos que conforman el satélite. La misma debe tener una superficie lo suficientemente resistente para poder soportar las fuerzas y las vibraciones que se producen en el momento del lanzamiento. Está constituida con aleaciones metálicas ligeras y con compuestos químicos de alta rigidez que contengan un bajo coeficiente de dilatación térmica, de modo que le permita ser resistente al deterioro.
El sistema de propulsión puede contener un motor de apogeo que le permita al satélite llegar hasta la órbita de destino, si y solo si, después de liberado por el vehículo de lanzamiento, no ha conseguido llegar directamente. Una vez redirigido el satélite de la órbita elíptica a la órbita circular o geoestacionaria, este sistema se dedicará a corregir las perturbaciones causadas por el Sol, la Luna y hasta la misma Tierra. El subsistema de control de orientación y órbita o actitud se encarga de conservar la precisión del apuntamiento de la emisión y recepción de las antenas que posee el satélite dentro de los límites de diseño. No solo se encarga de corregir las desviaciones causadas por dilatación térmica o imprecisión en el momento del montaje, sino también de toda la nave en su totalidad. El subsistema de energía está conformado por las celdas solares, quienes son las encargadas de alimentar los circuitos eléctricos de la nave. También consta de baterías, las cuales aseguran el suministro de energía durante los eclipses y los dispositivos de regulación y adaptación que evitan se introduzcan impulsos dentro de la vía de alimentación hacia la carga útil, así como las variaciones en el voltaje que pudiesen ocurrir debido al ángulo de recepción de los rayos solares, la mayor o menor distancia del Sol o también por el deterioro de las celdas solares. El subsistema de telemetría y telemando. El subsistema de telemetría es el encargado de velar y dar a conocer el estado de todos los demás subsistemas, tales como el estado de los circuitos y variaciones de temperatura, presión, voltaje, corriente eléctrica, entre otros. Por otro lado, el subsistema de telemando es el responsable de enviar órdenes al satélite desde el centro de control a través de un canal de comunicación dedicado que se activa solo cuando ésta se transmite. Por medidas de seguridad, estos comandos se envían encriptados, es decir, bajo códigos de seguridad, ya que pueden tener efecto tanto en la carga útil como en la plataforma. El subsistema de control térmico es el encargado de mantener las condiciones térmicas adecuadas requeridas para el buen funcionamiento del sistema. Para controlar las variaciones de temperatura extremas en los componentes del satélite, fuera de los parámetros permitidos, el subsistema de control térmico utiliza conductos de calor y radiadores que le disparan fuera de la plataforma. De igual forma, también es el responsable de proteger a las partes expuestas a frío intenso durante los eclipses o simplemente las áreas que están expuestas al sol, utilizando calefactores eléctricos y materiales aislantes para así lograr un equilibrio térmico dentro de la nave como es lo requerido. El centro de control y estación TTS. El centro de control de un sistema de satélites, conjuntamente con la estación de telemando, telemetría y seguimiento, forma parte del segmento espacial. El centro de control es el lugar donde se realiza la supervisión del estado de los satélites y se expiden las señales de mando para ejecutar todas las funciones que no realizan automáticamente. La parte más importante es el centro de cómputo, que desarrolla funciones de conversión, cálculo, interpretación, grabación y prestación de los datos de telemetría, generación de alarmas y mandos y otras formas de procesamiento. La interacción hombre-máquina son las terminales de los puestos de los controladores que utilizan la información en tiempo real y la terminal de dinámica orbital, que se emplea para las maniobras de corrección de la órbita, aprovechando los datos acumulados en periodos prolongados. Como función complementaria, el centro de control puede informar sobre las próximas interferencias a las comunicaciones causadas por el Sol, al acercarse a posiciones en la dirección que apuntan las diversas estaciones terrenas de los usuarios,
hacia el satélite, así como sobre la época de eclipses. El otro elemento importante es la estación de telemetría, telemando y seguimiento, que es el medio de enlace entre el centro de control y el satélite, y requiere de los mismos elementos esenciales en banda base, frecuencia intermedia y radiofrecuencia que las estaciones terrenas de los usuarios con capacidad para recibir y transmitir. Sus comunicaciones con el subsistema correspondiente del satélite se realizan a través del enlace ascendente de telemando y del enlace descendente de telemetría. Las antenas empleadas tienen un diámetro entre 10 y 13 metros, bien sea que opere en la banda C o en la banda Tau. La estación TTS cuenta con una antena de movimiento angular limitado para el control de cada satélite y una de movimiento ilimitado para permitir el seguimiento completo de los satélites en órbita de transferencia, para pruebas y para situaciones de emergencia, aun cuando todas pueden participar en la determinación de distancia y de ángulos de azimut y elevación en órbita geoestacionaria. Has completado tu formación sobre el segmento espacial. Ahora debes elaborar una presentación multimedia donde expliques la operación del segmento espacial.